Le damos la bienvenida al doctor Santos de Pine, quien nos hablará sobre resolución de conflictos. Igual que en la sección anterior, al finalizar la exposición, habrá un intervalo de 2 minutos para consolidar las preguntas. Y luego de respondidas las preguntas, para cerrar la jornada, los invitaremos a responder una encuesta de satisfacción. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes, participando. Gracias a todos aquellos que están en este momento presentes en esta presentación. Vamos a conversar hoy acerca de la resolución de conflictos, que es algo que está presente permanentemente en la vida de los seres humanos y debemos estar conviviendo con ellos. Y en realidad lo que debemos tener presente es, en primer lugar, diferenciar cuáles son los conflictos más comunes, que son los temas que vamos a abordar durante la charla. En segundo lugar, cuál es su impacto en las relaciones y en los equipos de trabajo. En tercer lugar, vamos a analizar la manera habitual con la que estos conflictos son resueltos. Y por último, aquello de esto no se habla y cuáles son las consecuencias de mantener este silencio y no afrontar el conflicto que está vigente en las relaciones, ya sea las relaciones personales o las relaciones personales que inciden dentro de las organizaciones y no permiten lograr los resultados que deseamos obtener. La causa más común de los conflictos es la ausencia de la escucha efectiva. Cuando hablamos de la escucha efectiva, de lo que estamos hablando fundamentalmente es cuál es la calidad de escucha que nosotros tenemos en relación al grado de atención que le brindamos al otro, respetándolo como un legítimo otro y acallando nuestras conversaciones internas cuando el otro está hablando con nosotros. Y por otra parte, cuando no sucede esto, lo que estamos haciendo a través de estas conversaciones internas es no escucharlo atentamente y posiblemente lo malinterpretemos. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando nosotros estamos escuchando a una persona, lo que se está poniendo en juego es lo que llamamos nuestro modelo mental. Y este modelo mental incluye 4 ejes fundamentales. Un eje que tiene que ver con la biología y por eso para escuchar el primer eje, la primera condición es poder oír, pero a posteriori aparecen otros 2 ejes que tienen que ver con nuestro modelo mental, que inciden en nuestra particular forma de observar los hechos del mundo y que nos lleva a interpretar. Y no solamente esto, sino que además de la función biológica oír, la otra función interpretativa, producto de nuestra historia personal y nuestra cultura, nos obliga también a prestar atención a aquel lenguaje que no es el lenguaje verbal, el lenguaje no dicho, y es el lenguaje corporal, que significa percibir. Cuando nosotros somos capaces de escuchar adecuadamente al otro y respetarlo como un legítimo otro, estamos legitimados recién en ese momento para hablar. Y es muy interesante analizar los trabajos realizados por Dave Parves en el Centro de Neurociencia Cognitiva y el Departamento de Neurobiología de la Universidad de Duke, que él ha estudiado y ha podido hacer una correlación entre los intervalos musicales en las conferencias y observar de qué manera los compositores aprovecharon el lenguaje humano y han observado y han podido lograr que la percepción de los acordes menores de la música pueden ser interpretados como tristes y los acordes mayores como alegres para provocar con esta ciertas emociones. Y tal cual hemos dicho, semejando los sonidos de las palabras humanas. Entonces, la pregunta es, ¿somos efectivos escuchando los tonos y semitonos de las palabras al conversar? ¿O realmente
no estamos prestando atención a este semitono y nosotros interrumpimos al emisor de la palabra porque estamos pensando qué cosas vamos a decir nosotros si no lo estamos escuchando. Hay frases o palabras que difieren de acuerdo al tono con el que la decimos. No es lo mismo decir, por favor, ¿podrías alcanzarme esto? Que cuando alguien nos dice algo decirle, por favor. Es totalmente distinto el significado utilizando las mismas palabras. Y para escuchar efectivamente nosotros tenemos que tener claridad en la escucha del tono y el semitono de estas palabras, porque ese semitono es el que se funde en el silencio y recién desde el silencio nacen las palabras. Cuando nosotros hablamos, creemos que sucede esto que está graficado y es que lo público, lo que estamos expresando con palabras, es lo que ocupa el mayor volumen de la conversación, lo que llamamos columna derecha, que muchas veces tiene que ver con una respetuosidad hacia el otro, pero pierde la autenticidad muchas veces y pensamos que aquello que llamamos columna izquierda, que es lo privado, que está formando parte de lo que estamos pensando en ese momento, es lo menos importante de la conversación. Pero en realidad lo que sucede es algo totalmente contrario. Lo que expresamos verbalmente a través de la columna derecha, lo que llamamos público, es lo menos voluminoso de una conversación. Y lo más voluminoso, y tal vez lo más importante, es aquello que no estamos expresando con palabras y que sí estamos expresándonos con nuestras palabras a través de nuestras conversaciones internas, que lógicamente al estar conversando con nosotros mismos nos evitan escuchar al otro adecuadamente. O sea, la columna izquierda frondosa nos impide tener una escucha efectiva. Y es la columna izquierda lo que estoy pensando y que no digo. Cuando se establece una comunicación entre dos personas, aparece y se pone en juego lo que hemos estado conversando hasta ahora y es lo siguiente. Hay una expresión verbal de lo que se está diciendo, expresando a través de la palabra, pero también está presente lo que no estamos expresando, que forma parte de lo que hemos llamado y denominado columna izquierda. Entonces, en este caso, está la función biológica de oír, está la interpretación, producto de nuestra particular manera de observar los hechos del mundo, a punto de partida de estos dos ejes fundamentales del modelo mental que tienen que ver con nuestra historia personal y nuestra cultura, y ahí se hace presente la importancia de otro componente de la escucha, que es el percibir, y que es observar atentamente todo aquello que la otra persona no nos está manifestando con las palabras. Para nosotros los médicos, esto es importantísimo en la relación médico-paciente, porque muchas veces el paciente nos expresa con su columna derecha una porción muy pequeña de lo que realmente él está sintiendo e interpretando en relación a su padecimiento, y si no somos capaces de percibir esto que está ocultando, no desde el punto de vista formal, sino porque se encuentra imposibilitado de hacerlo por sus cuestiones culturales, por su historia personal y además por estar en una relación asimétrica como es la del médico-paciente. Entonces, para nosotros percibir tiene que ser un componente fundamental de esta conversación. Entonces, oír
interpretar más percibir es lo que va a evitar además en las relaciones humanas que muchos conflictos no aparezcan porque son muchas veces producto de una escucha inefectiva. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo de una conversación entre dos personas, alguien que le ha pedido a otro hacer algo, que el otro se ha comprometido, o sea, ha establecido lo que llamamos una promesa desde el punto de vista de los actos del habla y fundamentalmente de lo declarativo, se comprometió, hizo una promesa. Entonces, la otra persona le pregunta, ¿qué novedades tienes con el trabajo que nos encargaron? La respuesta es, no pude avanzar por los cortes de luz. Esto es lo que estamos expresando con la columna derecha, a través de lo público, la conversación pública. Pero ¿qué está sucediendo en el que está escuchando en su conversación privada? Sobre todo cuando hay algún antecedente de incumplimiento previo de esa persona. Aparece el descreimiento. Sabía que no tendría ninguna novedad. Entonces repreguntamos, ¿y qué piensas hacer? Pedí un grupo electrógeno, contesta la otra persona. La columna izquierda, en la conversación privada, hay más descreimiento. Sabía que su respuesta sería fantasiosa. Nuevamente preguntamos, ¿cómo cumplimos con el compromiso de entrega? La respuesta es, el cliente no tiene problemas. Ahí aparece la decepción. Sabía que tendría una nueva excusa. Y preguntamos entonces, ¿qué le dirás al cliente? Yo me encargo, quédate tranquilo. Y ahí se puede hacer presente el conflicto. No fue claro en su explicación, no se va a encargar, y esto implica la necesidad del aprendizaje que es fundamental en los equipos de trabajo, que es aprender a poner aquello que tenemos en la columna izquierda, en la columna derecha, para poder manifestarlo con respeto y poder ser auténticos en lo que estamos diciendo. Y esto va a evitar los conflictos, fundamentalmente a punto de partida de este mecanismo interpretativo del lenguaje, y sobre todo partiendo de los paradigmas con los cuales nosotros estamos estructurados. ¿Qué son los paradigmas? Son aquellas creencias o lo que podemos llamar juicios maestros que nos condicionan en nuestros usos, nuestras costumbres, pero que personalmente y particularmente sesga nuestra observación de los hechos del mundo. Nosotros observamos el mundo a partir de nuestro modelo interpretativo, que es único y diferente del modelo interpretativo que el otro tiene. Esto lo vemos permanentemente en la vida diaria. Por ejemplo, cuando observamos una película, posiblemente veamos en la misma escena, interpretemos cuestiones diferentes con otra persona. Pero el grave problema que sucede con esto es que nosotros creemos que nuestra interpretación es la verdad y descalificamos otras opciones si no hemos aprendido que solamente lo que hacemos y lo que sabemos es interpretativo, en lo cual, en este mundo interpretativo, existe la interpretación y no la verdad. Entonces, es muy importante tener presente esto, que es la base de muchos conflictos. Nos enfrentamos espalda contra espalda con el otro porque cada uno cree que tiene razón en lo que está planteando. Y en realidad, esa razón es simplemente producto de su modelo de interpretación de un hecho del mundo. Y si nosotros lo que queremos, por ejemplo, trabajando en un equipo, es demostrar que tenemos razón, posiblemente no escucharemos al otro y nunca lograremos resultados satisfactorios. Pero además estaremos generando una situación de conflicto que va a tener efectos muy adversos y que van a traducirse de la siguiente manera. O sea, la situación de los conflictos no la vamos a poder evitar, vamos a convivir con ellos.
pero sí podemos elegir en cada momento cómo vamos a responder ante ellos. ¿Y qué significa responder ante ellos? Podemos tener distintas conductas. Lo más habitual es negarlos, pretender que todo está bien, negarlos. Lo otro es evitarlos, no afrontarlos por temor a que el otro se sienta molesto, no afrontamos el conflicto, lo dejamos pasar, pero todo esto está incidiendo en cada uno de nosotros, está incidiendo en mí cuando yo niego un conflicto, está incidiendo en mí cuando yo evito un conflicto, cuando me rindo, capitular por temor a perturbar al otro, avasallar, si tengo poder conferido, autoridad conferida, porque soy el jefe, yo puedo imponer mi criterio obligando al otro a resignarse, pero la resignación es una emoción muy mala porque nos lleva al resentimiento. El resentimiento es rencor y se pone de manifiesto permanentemente, avivando como en un ciclo permanente el conflicto subyacente. Y lo otro es comprometerse. Y comprometerse estableciendo concesiones mutuas donde cada uno pierde algo de lo que espera o necesita. Pareciera ser que este podría ser una buena manera de resolver el conflicto, pero de ninguna manera lo es, porque cuando ambos perdemos, ninguno queda satisfecho con lo que se ha resuelto. Por lo tanto, la mejor manera de resolver el conflicto es lo que se llama el método de negociación por principios, donde yo no pongo delante del conflicto mi necesidad, sino que lo que pongo delante del conflicto son los principios, y lo que voy a buscar con el otro es que el acuerdo final sea justo independientemente de la voluntad que cada uno de nosotros tengamos. Y esto es un ejercicio fundamental, negociar por principios y no por la necesidad. ¿Cuáles son los tres elementos que están vigentes en el conflicto? Esto tiene que ver con las estructuras con las que el ser humano se mueve y se constituye. Es un triángulo perfecto que tiene que estar en balance cada uno de sus vértices, donde en un vértice tenemos el self, la persona, el yo, en el otro tenemos el nosotros, las relaciones, y en el vértice superior tenemos la tarea, el ello. O sea, todo esto tiene que estar en perfecto balance. Cuando nosotros jerarquizamos alguno de estos tres vértices, dejando de lado alguno de los otros, ahí aparecen situaciones de conflicto personal. Pero veamos qué sucede en cada uno de estos aspectos. Cuando nosotros estamos analizando el conflicto desde la persona, desde el yo, el self, los conflictos generan emociones negativas y lo que afectan es la autoestima. Mi autoestima está lesionada ante un conflicto personal como está lesionada la autoestima del otro. Cuando el conflicto se presenta a nivel de las relaciones, en el nosotros, crean distancias y recelos, desgastan los vínculos y dificultan las relaciones. Y todo esto va a incidir finalmente en la tarea, en el helio. O sea, los conflictos van a dificultar la colaboración y coordinación de acciones entre las personas y, lógicamente, los resultados que vamos a obtener no van a ser de ninguna manera satisfactorios. Entonces, veamos qué porcentaje de impacto tienen los conflictos cuando los dividimos en conflictos personales y conflictos operativos. El mayor porcentaje de esfuerzo para resolverlo siempre está en los conflictos personales. Y generalmente los conflictos personales están dados sobre valores abstractos. Esto es lo grave de no tener claro que el conflicto personal está fundado en valores abstractos.
¿quién tiene razón? Yo quiero tener razón sobre el otro y el otro quiere tener razón sobre mí. Y así malgastamos el tiempo y el esfuerzo y no resolvemos el conflicto que nos impide lograr resultados. Y, lógicamente, cuando tenemos que trabajar en un equipo, esto tiene consecuencias operativas. Nos lleva el 80% del esfuerzo resolver el conflicto personal, pero vale la pena. El otro conflicto es el conflicto operativo, que nos va a llevar un 20% del esfuerzo resolverlo, y generalmente está vinculado no sobre valores abstractos, sino tiene que ver muchas veces con la administración de recursos escasos. Pero tengamos claro que siempre están presentes los componentes personales. Entonces, tenemos conflictos operativos. El conflicto es entre personas que tienen el poder de decisión para acciones futuras. O sea, no vamos a poder ir a la dimensión operativa, no vamos a poder ir a la acción, porque el conflicto está entre personas que tienen poder de decisión. Y yo pienso que la acción que hay que llevar adelante es hacia este lado, hacia la izquierda. El otro piensa que la acción hay que llevarla a la derecha y no nos ponemos de acuerdo. Y el conflicto personal se da entre personas que no tienen el poder de decisión para acciones futuras, pero su decisión afectará la relación entre ellas, la autoestima, su propia autoestima y sus emociones. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Cuando tenemos conflictos personales, las estrategias posibles y disponibles son, primero, reconocerlo. Cuando no reconocemos el conflicto, no existe el conflicto y no existe la posibilidad de resolverlo. Pero el conflicto existe en la persona que considera que está el conflicto. Tiene que haber un entendimiento mutuo y finalmente tiene que haber una aceptación de la manera en que puede resolverse ese conflicto, que hasta puede incluir la posibilidad de no ponerse de acuerdo, pero aceptar previamente, a priori, el no ponerse de acuerdo. Los conflictos operativos siempre hay que ir a la búsqueda de un consenso, que ya vamos a ver qué características tiene, o a generar recursos cuando los recursos son escasos y la imposibilidad de resolver el conflicto está dada por esta ausencia de recursos. Entonces, ¿cuál es la principal y la mejor manera de resolver un conflicto? Tiene que ver con estrategias comunicacionales y fundamentalmente resolver el desacuerdo mediante la indagación, teniendo claro que indagar no es sinónimo de preguntar, son cosas diferentes. Indagar es algo que me da una apertura al diálogo de una manera distinta. Cuando hablamos del diálogo estamos hablando de una danza entre dos personas. Entonces, por ejemplo, si tenemos que hablar de disolver un conflicto personal, lo primero es la preparación que cada uno de los que tienen el conflicto deben tenerlo. Vuelvo a insistir en un aspecto. Si A tiene un conflicto con B, A le pregunta a B si él también está de acuerdo en que hay un conflicto. Si B dice, para mí no hay conflicto, no existe el conflicto, no lo puedo resolver. El conflicto está ahí y no lo voy a poder resolver. Si A le pregunta a B, si B entiende y siente que tienen un conflicto entre ellos dos, ahí podemos comenzar a resolverlos. ¿Cómo se hace? En primer lugar, preparamos un contexto en el cual nos ponemos de acuerdo que cada uno va a exponer a su tiempo y el otro va a escuchar. Y a punto de partida de esto, sin interrupciones, comenzamos con este diálogo, esta danza entre dos, donde comienza A exponiendo y B escuchando. Cuando A termina de exponer, B indaga sobre aquello que no le quedó claro. Y ahí en ese momento B resume con sus propias palabras aquello que A le ha manifestado, que tiene que ver con los sentimientos que tiene en relación a lo que está sucediendo
y su interpretación acerca de las causas que lo está motivando. Entonces, A dice, bueno, ok, B resumió, ¿estás satisfecho con esto? No, no está satisfecho. Entonces, si A no está satisfecho con el resumen que B ha hecho, A corrige y vuelve a hacer una presentación. Y así el circuito hasta que A se encuentra satisfecho con la interpretación que B ha hecho de lo que A está sintiendo. Ahí entonces le toca el turno a B. B expone y A escucha, sin interrupción, y se vuelve a cerrar este circuito. A indaga, A resume, B está satisfecho. Si está satisfecho, perfecto. Entonces, ahí podemos saber si es un conflicto personal que termina ahí o si esto nos lleva a un conflicto operativo. Si es un conflicto operativo, pasamos a la siguiente fase que ya vamos a desarrollar. Pero puede suceder que no haya satisfacción por parte de B, en este caso. Entonces, como ya nos pusimos de acuerdo, que si no nos ponemos de acuerdo, vamos a acordar el no estar de acuerdo, es un desacuerdo acordado. Se disolvió el conflicto. Los conflictos no operativos están generados en diferencias de opiniones. No se resuelven, sino que se disuelven. Al respetar al otro como un legítimo otro, el conflicto desaparece. Ahora bien, cuando el conflicto personal va a un conflicto operativo, aparece lo siguiente. Todo conflicto operativo tiene un componente personal. Tenemos que resolver ese conflicto personal con la secuencia que ya hemos visto. Ahora pasamos a un acuerdo sobre el mecanismo decisorio alternativo. Y podemos decir, vamos a hacerlo por consenso. ¿Qué tipo de consenso? Puede ser un consenso material. Todas las partes acuerdan implementar determinada decisión o acción. Este es un consenso material. O bien, si no podemos lograr el consenso material donde acordamos determinada decisión o acción, hacemos un consenso formal. En este caso, lo habitual en las organizaciones, cuando son organizaciones jerárquicas, es darle el poder de decisión al que tiene la autoridad, que también tiene la responsabilidad, lo que llamamos consenso formal. Entonces, cuando nosotros planteamos la posición personal, lo que estamos diciendo es que lo que queremos es tener razón. Cuando vamos a plantear una disolución de conflicto a punto de partida de intereses, o sea, donde el interés está más allá de la posición personal, pero tampoco logramos el acuerdo, entonces la pregunta poderosa que debemos realizarnos es, ¿qué sería más importante para ti si logras tu propuesta que está más allá de lograr tu propuesta? O sea, ¿cuál es el valor superior, subyacente que quisieras alcanzar? O sea, negociación por principios, por valores. Entonces, acá lo que podemos hacer es una secuencia de este tipo. Primero, si nosotros observamos en el ángulo superior derecho de la diapositiva, tenemos lo que se llama ciclo de acción, donde lo primero que hacemos es ponernos de acuerdo sobre qué hacer si no hay acuerdo. Es la primera fase. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Tomamos una decisión. Delegamos en alguien la resolución, pedimos una mediación, etcétera, lo que fuera. Planteamos el conflicto. Cuando planteamos el conflicto, estamos nosotros ubicados a nivel de uno de los cuadrantes, el cuadrante superior derecho del círculo, que va a generar con ese planteamiento lo que llamamos una tormenta de ideas para llevar a una negociación. Cada uno va a exponer su posición, hacemos una negociación y entonces planteamos, bueno, vamos a ir a un consenso material que como ya vimos era para ir a una decisión o una acción. Si vamos a un consenso material, perfecto, nos comprometemos para la acción. No vamos a un consenso material,
perfecto, no podemos lograrlo, vamos a seguir con el proceso. Entonces decidimos si vamos a ir con un consenso formal, o sea, delegar en la autoridad, en el que tiene la responsabilidad formal, la resolución del conflicto y la toma de decisión. Pero si no logramos esto, ninguna de estas cosas, entonces lo que podemos hacer es volver a establecer lo que es la mejor alternativa para un acuerdo negociado, que es la negociación por principios. Y lógicamente, todo esto después evaluar el resultado que obtenemos, y esta es, sin duda, la mejor manera de poder avanzar en la resolución de conflictos, mejorar las relaciones personales, ya sean relaciones formales en el trabajo, relaciones de familia, relaciones de amistad, o incluso aquellas relaciones que se nos presentan a nosotros en la práctica médica, en la cual tenemos la necesidad de establecer estas competencias conversacionales para resolver y disolver los conflictos adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora haremos un breve intervalo de 2 minutos para consolidar preguntas. Aguardamos más preguntas de ustedes. Muchas gracias. Bueno, doctor, acabamos con las preguntas. ¿El conflicto personal lleva siempre a un conflicto operativo? Bueno, como ya hemos analizado en el transcurso de la charla, en general lo primero que se presenta es el conflicto personal. Y ese conflicto personal, que generalmente está fundado en querer tener razón y que nos deja afuera la posibilidad de escuchar al otro, cuando lo llevamos al interior de un equipo de trabajo, inmediatamente repercute en el resultado del equipo de trabajo. Por lo tanto, podemos aseverar que ese conflicto personal, cuando sale de la esfera de las relaciones personales y se introduce en las organizaciones, se transforma en un conflicto operativo. Para evitar que se produzcan conflictos en las organizaciones, ¿qué cosas debiéramos tener en cuenta? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque en las organizaciones estamos expuestos permanentemente a la posibilidad de que se presenten conflictos justamente porque están constituidas por personas. O sea, el eje fundamental, la columna vertebral de cualquier organización son las personas, y cada persona está dentro de la organización con su propio modelo mental que, como ya dijimos, es único y irrepetible. Cuando hablamos de modelo mental, para entendernos, debemos estar analizando que cada uno de nosotros tiene una visión de mundo que está vinculado a 4 ejes. Uno, que es su biología. O sea, el mundo es el mismo para todos, pero lo interpretamos diferente de acuerdo a la biología que tenemos. No es lo mismo el mundo para una persona alta que para una persona baja, para una persona discapacitada que para la que no lo es, para una persona obesa para la que no lo es. O sea, el mundo es el mismo, pero la interpretación es totalmente diferente. El otro eje está dado por la historia personal. O sea, aquel que ha tenido una historia personal, por llamarlo entre comillas, exitosa, tiene una visión más optimista del mundo que aquel que ha tenido una historia personal que no ha tenido tanto éxito en su vida. Y lo mismo la cultura. O sea, basta analizar qué sucede con la interpretación del mundo en culturas tan diferentes como pueden ser la cultura occidental o la cultura oriental. El mundo es el mismo para todos, pero lo que cambia es fundamentalmente la interpretación. Y por último, el lenguaje, que tiene que ver con las conversaciones internas y la calidad de conversaciones que tengo conmigo mismo y con el otro. Todo esto está presente en las organizaciones y cada uno va con su modelo mental. Y si nosotros no podemos compatibilizar estos modelos mentales, pero fundamentalmente a través de estrategias comunicacionales importantes que tienen que ver con las competencias genéricas transversales de las personas y la gestión emocional, evidentemente el conflicto va a estar presente y los resultados no se van a lograr. Vamos con la última pregunta, doctor. Cuando se adopta el consenso formal, ¿desaparece el conflicto en la organización? Bueno, el consenso formal da una solución inmediata
porque lógicamente está delegando en aquel que tiene la autoridad formal y la responsabilidad la toma de decisión. Pero si no hemos disuelto previamente el conflicto personal, y fíjense que digo disuelto, no resuelto, disuelto el conflicto personal, este conflicto personal va a estar subyacente y en la próxima oportunidad que tengamos la presencia de otro conflicto operativo va a volver a manifestarse. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Ahora, entonces, Boehringer Ingelheim les agradece su participación. Su opinión es muy valiosa para nosotros, por lo que les solicitamos completar la encuesta de satisfacción que encontrarán en el link que visualizarán en el chat. Los esperamos en nuestra próxima sesión, el 7 de octubre a las 10:30 horas. Muchísimas gracias.